Cuando las dificultades tocan nuestras vidas, cuando las oportunidades se vuelven esquivas, cuando todo parece no tener solución, llega Mensaje de Bendición, un programa que anima y fortalece el espíritu para seguir adelante. Conduce Pedronel Rojas. Muchísimas gracias, hermano Maures. Gracias a nuestro Dios, no nos cansaremos de repetirlo. Es gracias al Señor que tenemos este privilegio de estar cada día, cada mañana, cumpliendo esta cita, de la cual nos sentimos felices y gozosos de poder hacerlo. No sé, mis amigos y mis hermanos, se me ocurre una idea, de pronto sea un poquito loca, pero ¿qué tal si usted nos agrega allí en el mensaje de su reporte de sintonía o de su petición de dónde o en dónde nos escucha? Porque sería muy bueno, ¿no? Saber que, bueno, de dónde está la sintonía en este momento de Visión Celestial Radio. O sea, no solamente coloque su nombre, no solamente su reporte, sino que nos diga, mire, lo estamos escuchando de tal parte. Me parece que sería una buena opción. Bien, mis hermanos, qué bueno, entonces es como ya lo decíamos, volvernos a encontrar. Aquí estamos, por la gracia del Señor. Pedimos la bendición de nuestro Dios, la dirección en esta parte, este corto estudio que vamos a hacer acerca de su palabra. Nos hemos propuesto de alguna forma, mis hermanos, aclarar a través de la Biblia, a través de la palabra del Señor. Nosotros lo que hacemos es retransmitir o leer lo que está escrito. Nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, pues no deben ser tenidos en cuenta, sino solamente lo que diga la palabra de Dios. Y entonces, como decíamos, nos hemos propuesto tratar como de aclarar algunas confusiones que a veces se presentan utilizando la Biblia. La Biblia es muy clara, hermanos, pero hay un problema, y es que nosotros tenemos un enemigo muy grande, un enemigo de Dios y de sus almas. Y entonces este enemigo, que se llama diablo, Satanás, utiliza la palabra de Dios para confundir a la humanidad, para engañar a la gente. Y esto es un gran engaño. Hay varios temas, muchos, que encontramos donde el diablo utiliza la Biblia y se agarra, por decirlo de alguna forma, de un texto de la Sagrada Escritura para confundir a la humanidad. En esta mañana queremos abrir como la puerta a un tema que pues se presta para confusión, y es el tema del rapto secreto. Hermano, sabe que he oído a veces, cuando tengo algún tiempito, escucho muchos mensajes por las diferentes páginas, y dentro de ellos se presenta este tema del rapto secreto, y lo presentan con tanta seguridad que, como dice la Escritura, a menos que uno esté muy firme, pues sencillamente lo pueden estar confundiendo. Se utiliza el versículo 40 y 41 de San Mateo 24. Hermano, yo quiero decirle que nosotros no podemos tomar un texto y hacer de él una fuerza para sembrar cosas que realmente la palabra de Dios no quiere decir. Y para que entendamos estos dos versículos, que son los únicos versículos en la Biblia donde habla de ese supuesto rapto secreto, pues les invito para que usted estudie todo el capítulo 24 de San Mateo. El capítulo 24 del libro de San Mateo se conoce como ese capítulo donde el Señor Jesús más habló acerca de su segunda venida a esta tierra. Él lo dijo en muchos lugares, en diferentes ocasiones, pero aquí hay como una cooperación de todo lo que él anunció, lo que ocurrirá, lo que va a ocurrir y cómo será la venida de su segunda venida a esta tierra, y aún qué pasará después de su segunda venida a esta tierra. Por eso le invitamos para que usted lea todo el capítulo.
Hermano, no se deje engañar creyendo que porque un versículo dice ciertas cosas, entonces es que eso es lo que quiere decir el mensaje. Yo, por ejemplo, voy a leer, para entrar rápido en el tema, el capítulo 38 hasta el 42. Dice la siguiente manera la palabra del Señor: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y ojo, mis amados, a esta parte de ese versículo 39. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, tenemos que tomar el contexto para que nosotros nos podamos como ubicar qué era lo que el Señor Jesús realmente nos quería enseñar. Está hablando de la segunda venida, no está hablando de ningún otro acontecimiento diferente que no sea relacionado con su segunda venida a esta tierra a llevar a su pueblo. Entonces dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ese es el tema central. Me van a disculpar mis amigos, mis hermanos, pero yo quiero dejar claro ese pedacito. Versículo 40 dice, entonces estarán dos en un campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. 42. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que allí mismo, comenzando el capítulo 24, los discípulos le preguntaron al Señor Jesús, bueno, díganos claramente cuándo es ese día y cómo va a ser. Y el Señor Jesús les dijo, mire, la venida, el día, la fecha, no la saben ni los ángeles, no la vamos a publicar, digámoslo así, no porque no supiera, sino porque no era bueno. Y después analizaremos esa parte. Dice, solamente mi Padre que está en los cielos sabrá cuándo es la segunda venida de su Hijo a esta tierra. Hermanos, aquí habla el versículo 40, entonces estarán dos en un campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué digo, amigo? Esto no se refiere a ningún rato. Esa filosofía satánica, porque es una filosofía satánica, hacernos creer que, por ejemplo, hermano Mauro, estamos los dos acá en el estudio de Visión Celestial Radio y de un momentico a otro uno de los dos desaparece y el otro se quedó aquí perdido. Entonces, hermano, Dios no actúa de esa manera. Aquí está hablando de que la humanidad durante toda la historia del mundo, desde que fue creado este mundo, hermano, ha existido dos grupos de personas. Hermanos, cuando Caín mató a Abel, se conformó los dos grupos. El grupo que obedece a Dios y el grupo que desobedece a Dios. La Biblia nos habla a nosotros, cuando habla de esto, de que el uno será tomado y el otro será dejado, está hablando, nos está refiriendo a un juicio investigador, que según la Sagrada Escritura empezó por allá en el año 1844, y que de ahí para acá se está llevando a cabo en el cielo, en el santuario celestial, el juicio investigador, momento en el cual será pesado cada persona, esté viva o esté muerta, hermano, y entonces su situación frente a la eternidad ya es definida, y entonces ya su nombre va a quedar registrado, sellado en el libro de la vida, o sencillamente será sacado del libro de la vida. No está hablando de que una persona desaparezca en cuerpo y alma, como nos hace creer otra filosofía, que hay personas que se van en cuerpo y alma para el cielo. No, mi hermano, está hablando de un juicio en el cual los seres humanos vamos a ser separados. Así que, mi querido amigo, hermanos, siempre la humanidad, como lo decíamos,
o la Biblia habla de dos grupos de personas, Caín y Abel, los que obedecemos y los que desobedecemos. Aquí habla de la venida, del momento del diluvio, y entonces dice, unos pocos entraron, los otros se perdieron. Hermanos, la Biblia habla de dos ciudades, Babilonia y Jerusalén, haciendo entender que hay dos pueblos, ¿cierto? Habla de las ovejas y los cabritos. Si usted sigue estudiando el capítulo 25 del versículo 31 en adelante, dice que el Señor juntará a todos los redimidos, y ese texto lo vamos a estudiar un poco más adelante, hermanos, pero dice que el Señor, cuando es el momento de su segunda venida, nos va a reunir a todos los seres humanos de los cuatro vientos de la tierra, y allí en ese momento recibiremos ya el premio, recibiremos la paga, como lo dice San Mateo 16:27, de acuerdo a lo que haya sido nuestras obras. Entonces, hermano, habla de esos dos grupos. Pero yo quiero decirles que, hermanos, Dios nunca hace cosas escondidas. Allá en Joel dice que el Señor, antes de que ocurran las cosas, nos las revela, nos las ha revelado a través de los profetas, a través del mismo Señor Jesucristo, nos revela cuáles son sus propósitos, cuáles son sus objetivos con esta humanidad. Dios no hace nada escondidas. Hermano, Dios nunca ha hecho nada escondidas, nunca ha hecho nada en secreto, pero sí todo lo ha revelado y todo lo hace visible a la luz, porque Dios es luz, Dios no es tinieblas. El que hace las cosas por allí escondido o a la mansalva es el diablo. Él sí anda en la oscuridad y quiere llevarnos a nosotros a esa oscuridad. Pero Dios siempre actúa en una forma visible. Hermanos, cuando Él vino, cuando Él nació en esta tierra, no lo hizo escondidas. Lo hizo en una forma visible, aparte que había sido anunciado por siglos y miles de años antes. Hermanos, por ejemplo, un anuncio que hizo el profeta Isaías, cuando dice que una virgen dará a luz un hijo y que llamará su nombre Emmanuel, porque salvará al mundo y será el rey de las naciones. Bueno, hace una descripción tan amplia del nacimiento, de esa primera venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra en una forma visible. Y dice que los pastores, cuando Él nació, los pastores que estaban en el campo, hermano, cuidando sus ovejas en un verano, ellos oyeron los ángeles les manifestaron, les anunciaron, les compartieron esta grata noticia que había nacido el Rey del mundo y que estaba allí en Belén de Judea, en un pesebre, en un establo, para que ellos fueran a visitarlo. Y los pastores fueron, hermano, y lo vieron, lo contemplaron. Por eso ellos tenían la autoridad de decir, sí, nosotros vimos a ese niño. Más adelante se registra la historia de los magos, quienes estando aún a cientos de kilómetros de distancia, hermano, fueron guiados por una estrella, que esa estrella no era más que el Espíritu Santo, que iba guiándolos hasta que llegaron donde estaba el Señor Jesús. Así que, mi hermano, todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, todo fue en una forma visible. Él hacía los milagros en una forma visible. Le hablaba a la gente en un cuerpo carnal, 100% carnal, visible. Y todo lo que Él hace, lo hace de esa manera, visible. Hermano querido, yo quisiera que entendiéramos, es que Dios no hace nada a escondidas. Él anuncia su segunda venida a esta tierra en una forma visible. Y yo quisiera, en una forma bien breve, allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, los versículos 10 y 11, dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo,
Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron delante de ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermano, nuestro Señor Jesucristo, después que resucitó, se manifestó, se dejó ver, se dejó tocar, comió con sus discípulos, comió con sus allegados, estuvo cerca de ellos en diferentes ocasiones, se manifestó de diferentes maneras, en una forma ¿qué? En una forma visible. Dios nunca hace nada en una forma escondidas, siempre lo hace en una forma visible, y visiblemente será su segunda venida. Aquí los ángeles dijeron: mire, varones, ustedes ¿por qué se quedan mirando al cielo? Ese Jesús que ustedes lo han visto ir en una forma visible, ellos lo vieron ir. Jesús estaba con ellos en persona. Tomás tuvo el privilegio, si se puede llamar así, de meter el dedo en la llaga del cuerpo del Señor Jesús y corroborar, comprobar que efectivamente era Jesús, que tenía un cuerpo carnal, no era un fantasma, era una persona real. Lo mencionamos y lo repetimos mucho, mis amados, porque es que esa filosofía, esa teoría de hacernos creer que es que el Señor Jesús sencillamente, o Dios, todo lo hace en una forma secreta y que se va a llevar a la gente en una forma secreta para el cielo. Hermano, eso no es real, eso no es verdad, eso es un engaño satánico, es una filosofía satánica. El diablo utiliza la Biblia para engañarnos, para confundirnos, y depende de nosotros si no pedimos la dirección del Espíritu Santo, si nos dejamos llevar por filosofías de hombres, porque predican muy bonito, porque hablan bonito, porque echan espumaraja por la boca, porque se botan al suelo y se revuelcan y hacen allí unas cosas que no son de Dios, sino son satánicas. Hermano, si nosotros no estamos poseídos por el Espíritu Santo, pues fácilmente de pronto podemos ser engañados. Así que, mis amados, yo quiero concluir esta pequeña reflexión. Les prometo y les pido que nos acompañen mañana, porque mañana vamos a complementar esta sesión de por qué, de acuerdo a la Biblia, no existe un rato secreto. Pero por hoy vamos a cerrar, hermanos, con lo que dice 1 Tesalonicenses, el capítulo 4. Y usted va a encontrar que el Señor Jesús todo lo hace en manera visible. Dice el versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí están los dos grupos. Hermanos, seguimos insistiendo que la humanidad siempre ha estado dividida en dos grupos, y en el tiempo, cuando el Señor Jesús venga, va a estar dividida en dos grupos: los que duermen, los muertos en Cristo, pero también están los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en Él. Traerá, no dice que se los lleva secretamente, no, los va a presentar, como lo dice allí San Mateo 25, 31 en adelante. El versículo 16 agrega: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué quiere decir? Hermanos, es en el momento de la venida del Señor Jesús cuando los muertos en Cristo van a resucitar primero. No es antes, no va a ocurrir eso antes. La gente no va a desaparecer antes. No. Además de esto, voy a meter aquí una cuñita que es interesante. La filosofía del rato secreto habla de dos tiempos de gracias diferentes. Es decir, primero ocurre el rato secreto y luego entonces pasa un tiempo, ese tiempo de paz que le colocan allí, esta filosofía barata, y luego entonces hay una segunda oportunidad. Hermano, la Biblia no habla en ninguna parte de una segunda oportunidad.
Cuando la puerta del arca se cerró y no hubo una segunda oportunidad, así todos los que estaban por fuera lo pedían y lo reclamaban. Entonces dice que con trompeta de Dios descenderá el cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17 y aquí cerramos. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor Jesús en el cielo. Hermanos, aquí habla que seremos arrebatados, no ratados. Eso es muy diferente. No me vayan ustedes a colocar este texto para reafirmar el hecho del rapto secreto. No, Señor. Aquí está hablando del momento de la venida del Señor Jesucristo. Es en ese momento, no antes. Como nos lo quieren hacer creer, que es que antes va a haber ese rapto secreto. No, porque es que en este versículo 17 de 1 Tesalonicenses 4 dice es: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los muertos en Cristo que acaban de resucitar. ¿Cuándo ocurre eso? En el momento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, no antes. Hermano, este arrebatamiento, si se puede llamar de esa manera, hermano, es en el momento que Jesús viene con sus ángeles. No es antes, no es escondidas. Por eso aquí dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Es un momento totalmente visible. Es un momento que todo el mundo lo va a ver, dice Apocalipsis 1:7, y todo ojo le verá. No es en secreto, mis hermanos, no se dejen confundir. No podemos dejarnos confundir. No es un asunto en secreto, es un asunto visible. La venida de nuestro Señor Jesucristo, dice la Sagrada Escritura, que no ha habido ni habrá un momento más visible, más grande, más glorioso, más intenso que ese momento cuando Él venga en las nubes de los cielos a llevar a su pueblo para que more con Él. Dice la Escritura, en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor Jesús. Hermanos, de verdad que este es un tema bastante profundo. Yo espero no ir a molestar o a incomodarle o de pronto la fe de nadie. Estamos leyendo lo que dice la palabra de Dios, estamos leyendo lo que dice la Sagrada Escritura y nosotros nos agarramos de lo que dice la palabra de Dios. No las filosofías baratas, no esas filosofías engañosas, no esas filosofías satánicas que están confundiendo a la humanidad hoy. Unos dicen que los muertos se van para el cielo de una vez, otros dicen que no, que nosotros seremos arrebatados en un momento y que nadie se da cuenta. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. La Biblia nos habla de una segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y es el momento cuando usted y yo iremos a resucitar si estamos muertos, o iremos a ser arrebatados para ir con el Señor al cielo y vivir con Él por toda la eternidad. Mi amigo, que el Señor le bendiga, que Dios te ayude. Pídale al Espíritu Santo para que ilumine su mente y no nos dejemos confundir. Que el Señor nos acompañe hoy y siempre, es nuestro deseo y oración.